Bueno, estamos de regreso y pasamos a analizar el amparo obtenido por Sara Snap y otros 2 ciudadanos que consiguieron un permiso para consumir marihuana con fines lúdicos, para que puedan adquirir de manera legal la semilla. La semana pasada los ministros avalaron la propuesta de José Fernando Franco González Salas para que 3 personas que consiguieron un amparo para consumo con fines lúdicos aprovechen la reforma que legalizó el uso medicinal de la cannabis a su favor. Los únicos beneficiarios serán Sara Snap, María Teresa Cecilia Autrique y Fernando Ramos, quienes consiguieron que un juez de distrito les autorice a consumir marihuana con fines lúdicos. Pero el amparo no abarcó el modo de adquisición de la semilla. Al no obtener permiso de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, para comprar o importar la semilla, promovieron un recurso de revisión ante la Suprema Corte. Y para ahondar sobre este asunto se encuentra con nosotros Sara Snap. Sara, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches. ¿Ya tienes permiso? ¿Ya estás amparada? Sí. ¿Puedes consumir sin problema? Bueno, y más bien puedo cultivar, que eso es realmente lo que uno estaba buscando. Y esto, en realidad, como sabes, es parte de una estrategia mucho más larga que hemos estado promoviendo para que esto impulsa una regulación más amplia para todo el país. Claro, y tengo que decirlo que me gusta que hayan ganado este amparo. Desde luego yo estoy a favor de la legalización de la marihuana y desde luego de todas las drogas. De todas las sustancias. Exacto, pero se va ganando el debate. ¿Y sabes dónde lo vemos? En la propuesta de la ministra Olga Sánchez Cordero, que va a ser la secretaria de Gobernación del próximo gobierno, a favor de ya legalizar la marihuana, ¿no? Sí, y ella fue una de las ministras que votó a favor en 2015, cuando se ganó el primer amparo del caso Smart, donde realmente vimos cómo abrió el debate y tuvimos que tener todos estos foros a nivel nacional. Y ahora tenemos mi caso y el de Fernando y Teresa, tiene que ver con entonces el 4º amparo, pero es el 4º amparo. O sea, ya llevan 4. Llevamos 3 en la primera sala y este es el primer amparo en la segunda sala. Ah, eso es importante. Es importante porque es un poco como 3 y 1, no son 4 en el mismo sentido. Entonces, pero este es el primer amparo a este nivel donde hablan de la semilla, porque en los otros decían sí tienes el derecho a cultivar para tu consumo personal bajo el libre desarrollo de la personalidad, pero nunca se resolvió cómo vas a conseguir la semilla, cómo lo vas a importar o... Bueno, según COFEPRIS no hay semillas en México, porque hay una prohibición. Entonces, tenemos que importar las semillas. Pero entonces nosotros llegamos primero a este juez de distrito. Donde... A ver, cuéntanos esa historia. Ustedes dijeron, vamos a meter el amparo. 2 días después de Smart, digamos, 2 días después de con Andrés Aguinaco. Con la idea, desde luego, de juntar 5 amparos. Porque con 5 amparos ya es jurisprudencia. Exactamente. O sea, falta 1, ya se consiguieron 4. Bueno, lo podemos platicar después si son 3 y 1 o si son 4. Bueno, pero ustedes dijeron, vamos a hacer lo mismo que Smart. Exactamente. Y con el mismo abogado, digamos que es el mismo despacho que lo está llevando, y ellos metieron muchos amparos. Y bueno, muchas solicitudes a COFEPRIS. Entonces, primero metes la solicitud a COFEPRIS, ellos nos los negaron esa solicitud, era con un juez de distrito, él nos dio la razón, él fortaleció el argumento de la Suprema Corte y dijo, sí, ustedes tienen la posibilidad de cultivar. Pero nosotros hicimos... ¿Citó este juez ya digamos, el caso en la primera Suprema Corte? O sea, ya lo tomó como precedente. Sí, totalmente. Digamos que sí se está generando una literatura, tesis sobre este tema, y ahora con los 3 amparos que están en la primera sala. Y este juez nos dio la razón, nos dio la posibilidad de cultivar. Y entonces Andrés me dijo, bueno, ahora podrías cultivar. Lo que no sabemos es cómo se consigue la semilla. Entonces... nos autoimpugnamos porque el gobierno mandó otras razones por las cuales dijeron esto no está bien. Cuando hablas del gobierno, ¿quién es el gobierno? Secretaría de Salud. Secretaría de Salud. Y Presidencia. Ellos dos mandaron, es que esto, tenemos que proteger la salud pública de la población y por eso no pueden consumir la marihuana. Ellos tenían sus razones para impugnar esa decisión. Nosotros más bien autoimpugnamos esa decisión diciendo... pero ¿cómo vamos a conseguir las semillas? Claro. Y por eso se tuvo que subir a la Suprema Corte. Digo, porque si entiendo bien, si ustedes consiguen la semilla, pues estarían cometiendo un acto de ilegalidad. Exactamente. ¿No? Sería un delito que alguien
me dé las semillas o que yo voy a comprar las semillas de alguien. Y lo que ustedes quieren hacer es legalizar ese acto. Sí, todos los actos relacionados con la posibilidad de consumir. Bueno, ok, yo ya puedo consumir, pero pues ¿de dónde saco el producto? Sí, y porque en realidad... si el producto es ilegal, pero yo lo puedo consumir, pues hay una contradicción, ¿no? Hay una contradicción, una incongruencia, dicen, interna en las sentencias que hemos visto. Sí. Y hay muchas en las leyes que tenemos. Entonces, por eso creemos que este caso fue atraído por la segunda sala, que suele ser más, bueno, ve los temas administrativos, y por eso ellos lo vieron. Entonces, por el tema que era, no el tema de consumo, sino de, digamos, de cómo proveerse de la semilla de la marihuana. ¿Cómo vamos a ejercer este derecho que nos han otorgado de una manera muy estricta de que es que me dieron este derecho, pero ahora no tengo la manera de ejercerlo? De operarlo, claro. Exacto, claro. De ejecutar este derecho. Entonces nosotros no sabíamos si iban a votar a favor, porque esta sala también suele ser más conservadora, está el ministro Medina Mora como el presidente de esa sala, pero sorpresa, los 4 ministros presentes votaron a favor del proyecto. ¿Fue 4-0? 4-0. ¿Faltaba un ministro? Faltaba la ministra de Chiapas, que ella faltó porque estaba de vacaciones, pero era 4 de 4. Pero incluso Medina Mora... Totalmente. Él ¿Ya se convenció? Se convenció con reservas. Pero mis respetos para el ministro Medina Mora, que pues ha ido desarrollando. Pues sí, claro, ¿no? O sea, uno tiene todo el derecho de cambiar de opinión, ¿no? Totalmente. Y cuando ves las sentencias y todas estas tesis que están desarrollando, se está abundando más en el tema de que la prohibición no ha funcionado, que la marihuana no tiene los riesgos que la violencia generada por la prohibición. Entonces, realmente ellos han hecho pues una prueba de que si esto es proporcional, si la prohibición es proporcional, en la protección de la ciudadanía en comparación con los daños que han generado, ¿no? La misma prohibición. Exacto. Entonces, la verdad sabemos que la misma prohibición ha generado más violencia que el consumo. Claro. Entonces, yo creo que, bueno, y el ministro Medina Mora sí señaló, él dijo, apruebo el proyecto, pero tengo reservas, y mis reservas tienen que ver con el tema de que nosotros no deberíamos estar legislando, que realmente les toca a los cuerpos legislativos que ellos se encargan de eso y hagan una política pública. Nosotros no podemos decidir el modelo que funciona para México, pero que sí tienen que poner un modelo. Bueno, entonces explícame las implicaciones del amparo, empezando con lo personal, digamos. A ustedes, los 3 que promovieron esto, ya no solamente tienen el derecho de consumir la marihuana con fines lúdicos, no los podrían arrestar por eso, pero en también mi casa, en tu caso, exacto. Te vas a volver muy famosa. Pero también tienen el derecho de cultivar marihuana. Sí, exactamente. Y eso para su uso personal. Eso es como nos vamos a abastecer, supuestamente, esto. Entonces, si esto se crea jurisprudencia, sería para el autocultivo. ¿De dónde van a sacar ya tienen derecho de importar la digamos que nosotros tenemos que ir entonces con COFEPRIS. Ellos no pueden obstruir nuestro acceso. Exactamente. Entonces vamos a tener que hacer pues la burocracia, los trámites aduanales, buscar de qué banco vamos a importar las semillas. Lo bueno es que pues en todo el mundo las cosas están cambiando, entonces... Ahora, lo tienes que importar de un país donde ya sea legal la semilla de la marihuana. Pero, por ejemplo, en Holanda hay bancos de semillas legales. Uruguay importa las semillas de los cultivos que ellos venden en los dispensarios. Entonces, hay bancos de semillas y se está generando mucho estos tratos entre los países, y eso va a ser como el siguiente paso de que cuando Canadá y Uruguay y Jamaica y algunos países en Europa ya tienen sus sistemas regulatorios, ellos van a estar empezando a hacer acuerdos y modificaciones. Y supongo que lo van a hacer pues para ganar el caso, o sea, si van a ir a COFEPRIS a pedir el permiso de importación, ¿no? Y yo COFEPRIS no se los puede ahí sí, ante una orden judicial de la Suprema Corte, no les pueden decir que no. Se los tienen que expedir. Exactamente, entonces nos vamos a
reunir esta semana para ver cuáles son los pasos, cómo vamos a seguir. Porque sí, yo tengo un patio que sería perfecto para poder cultivar cannabis y creo que es importante que se normaliza la planta también, porque hemos tenido mucho estigma y con todo el discurso político que viene llevando la exministra Olga Sánchez Cordero, creo que es importante que hablemos de las plantas que hoy en día estamos cultivando, que tenemos estas comunidades, que tenemos un mercado que ya existe. Entonces, en realidad, ¿cómo vamos a abordar este tema desde una perspectiva de desarrollo para el país? Ahora, esas son las implicaciones a nivel de los que ganaron el amparo. Ahora, dime las implicaciones para la causa, que es lo más importante. Ustedes están haciendo esto por una causa. Sí, exactamente. No por muchos de los que, por ejemplo, hicieron lo de Smart, ni siquiera fuman marihuana. O sea, lo hacen porque piensan que esto es lo correcto. Sí, porque creemos que la regulación es lo correcto y no la prohibición. Entonces, nosotros, como no hace 4 años, desde 2012, no veíamos la salida de cómo vamos a cambiar la estrategia. Entonces, México Unido, que realmente desarrolló esa estrategia desde SMART, del litigio estratégico, dijeron, bueno, esto es una rama del gobierno que podemos utilizar. Y la idea es crear jurisprudencia, pero ¿qué tal si el gobierno nos gana y ellos dicen no, vamos a regular el mercado? Que eso sería mi esperanza, de que entonces sí van a seguir llegando los amparos a la Suprema Corte. Porque ¿ya hay? ¿Sabes? Digamos que hay, Andrés Aguinaco lleva por lo menos 6 que ya van en camino, incluido el mío, y otros. Yo sé que hay más de 300 amparos que han metido. O sea, eventualmente va a caer el quinto. Totalmente. Cuando caiga el quinto, ¿qué pasa? Porque creo que tenías dudas de que si 3 y 1, a ver, cuéntanos eso. Nosotros pensábamos entonces, empezamos a contar de nuevo, ¿no? La segunda sala ahora tiene un caso y la primera 3. Lo que pueden, y ellos para crear jurisprudencia tiene que ver con las tesis que ellos desarrollan en los argumentos, no nada más la resolución. Pero lo que podrían hacer los ministros es que ya que tengan 4 y 1 o 3 y 2, ellos podrían llevar un proyecto que el presidente de la Corte decide, voy a desarrollar un proyecto, lo llevo al Pleno y se vota en el Pleno. El quinto. El quinto. Se podría. Entonces, ya para darle, digamos, esa validez de que ya es el Pleno de la Suprema Corte. Y eso nos daba miedo al principio. Pero ahora que la segunda sala nos ha demostrado que están a favor, creemos que eso tal vez podría ser la ruta que ellos escogen, pero en realidad eso queda con los ministros y depende de ellos. Ahora, los ministros también están escuchando, digamos, el discurso del nuevo gobierno y supongo que tampoco se querrán pelear con el gobierno en algunos casos, pero en otros, pues yo creo que ¿están de acuerdo? Sí, es el típico, bueno, se está de acuerdo el nuevo gobierno, estamos de acuerdo la mayoría de nosotros, pues ya, ¿no? Adelante con esto, ¿no? Y yo, en todos los viajes que hago y en todas las conferencias a las que voy, siento que hay un cambio. Tal vez no vamos a ver así. No creo que se debería hacer una consulta sobre este tema, pero sí deberíamos hablar y poder informar a la gente qué es lo que realmente significa la regulación, que hoy en día un chavo de 15 años tiene mucho más acceso que una señora de 50. Eso no es bueno, hay incentivos perversos. Entonces, realmente, ¿cómo podemos socializar esta conversación y estos debates? Pero yo siento que la gente están así hartos de cómo ha estado las cosas y están no solamente eso, Sara, intentar sino algo nuevo. Que la verdad es un movimiento no de México. México estamos llegando medio tarde aquí al asunto. Totalmente. Está a punto de entrar ya la legalización en Canadá, si no ellos ya lo votaron, ya lo aprobaron. Pero todavía operativamente la implementación, ¿no? Pero en Canadá todo el país. Todo el país. No, en Estados Unidos hay varios estados, en Canadá ya es todo el país. Pero en Estados Unidos son 25% de la población vive en un estado con cannabis legal. Es como que. Pero legal para fines lúdicos. Para fines lúdicos. Ya 25%. 25% con California y toda la costa oeste. No, ellos. El mundo va avanzando y México, entonces, con lo que pasamos en el tema de cannabis medicinal, que también lo mencionan en el proyecto del amparo, en realidad nosotros quedamos muy cortos, porque tenemos que contemplar una producción nacional, tenemos que pensar en cómo vamos a hacer productos y exportarlos al mundo. Colombia, su iniciativa de cannabis medicinal, que ya está echado a andar,
tienen permisos para exportación. Sí, ellos claro. lo vieron porque la misma cantidad de dinero tú puedes cultivar mucho más en Colombia que en Canadá. Entonces, claro, los países europeos y de Estados Unidos, de Canadá y algunos estados, si es que Estados Unidos algún día lo legaliza, lo van a querer cultivar en otros países y México tiene que aprovechar esa oportunidad. Es una planta, es como que... crea empleos muy dignos. No, totalmente. Estaba leyendo, no me acuerdo si en el Economist o en el Wall Street Journal, cómo los canadienses también ya están pensando en la industria del cannabis medicinal y cómo meterse en esa. Lo que pasa es que, como tú dices, es cannabis que hacen en hidroponía, ¿no? O sea, ¿no? Pero aquí y acá en México se da, es orgánica. Totalmente, ¿no? Podría ser cannabis orgánica de exterior para que no estamos utilizando luces, que también es un tema del medio ambiente. Y además, que creo que algo que le pertenece también a este nuevo gobierno es todo el tema de cómo se puede utilizar los impuestos que podríamos tener en este mercado para reparar el daño, para echar a andar muchos de estos proyectos que tienen, para la búsqueda de nuestras personas desaparecidas. Como que hay toda una serie de acciones que podríamos empezar. Campañas de educación para jóvenes. Ha sido un exitazo, por ejemplo, en Colorado. No sé si conozcas el caso de Colorado. Yo voto allá, entonces sí. Pues yo mira, voy pero entonces de vez en cuando. Cuéntanos el exitazo que ha sido la legalización de la marihuana, la cantidad de dinero bestial que ha recibido el gobierno de Colorado. El gobernador al principio estaba en contra, ahora está a favor. Ellos tienen un límite de los impuestos que pueden recaudar como Estado. Ellos, por el tema de marihuana, recaudaron demasiado, entonces tuvieron que regresar dinero a todos los ciudadanos por el tema de cannabis. Están generando... ¿Cómo le dieron dinero a los ciudadanos de Colorado? Sí, les tuve que regresar como en lo de los impuestos. Han generado más de 20,000 empleos con el tema, como que es una... Y vas a Colorado y todo está bien. Sí, ¿no? Y la gente, y tú ves todos los productos que están ¿Y no subió la violencia? No, para nada, ha bajado la violencia, ha bajado, el consumo en jóvenes no ha subido. El consumo en personas de nuestra edad ha aumentado, porque ahora es como, lo puedo comprar y es legal. ¿No? Entonces, y yo he ido a algunos dispensarios y siempre hay gente, ellos ya conocen a las personas que los atienden, hay confianza, funciona muy, muy bien. Bueno, yo visité ya he visitado uno en Denver y otro en Las Vegas. Impresionante. O sea, no es que, quiero decirle a la gente, no es que entra uno y hay una tiendita ahí medio pinchona, ¿no? Con hojitas. Es como lo hacen los estadounidenses, súper profesional, con una cantidad de productos impresionantes. Exacto. Yo decía, aquí hay que traer a los legisladores mexicanos, hacerles un tour para que vean lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, en 2013 nosotros llevamos todo un grupo de legisladores, ahí estaban varios, los que ahora están convencidos, y yo creo que toca ahora pensar en quiénes del nuevo gobierno los podríamos llevar para que conozcan cómo funcionan los sistemas. También habíamos llevado un grupo de legisladores de Uruguay, porque sí, tienes que verlo para creerlo. Y lo que me dijeron varios de los nuestros era que esto seguro, cuando íbamos a ver los cultivos, esto existe en México, pero con armas. Y eso es la cosa, no es necesario tener armas en el tema de drogas. Y lo que también, en regular el mercado, nosotros podríamos bajar mucho la corrupción del día a día entre usuarios y policía, y hasta lo más alto, la corrupción que vemos, el crimen organizado así en la política. Entonces, pues Sara, muchas felicidades, caray. Muchas gracias. ¿No? O sea, es este tipo de iniciativas como se va ganando terreno, y desde luego yo creo que para los que estuvimos desde hace muchos años a favor de la legalización, pues sí es muy, ¿qué te diré? Grato ver que se va ganando el debate, ¿no? Totalmente. Y nos hemos tardado, pero creo que ya es un hecho. Yo creo que no hay marcha atrás, ¿no? Sí, yo espero que ya hemos llegado al punto para que ya podamos ir, pensando en realmente no por qué hacerlo, sino cómo hacerlo. Y yo sí quiero irme diciéndole a la gente que no es que nosotros estemos a favor del consumo y la adicción de las drogas, sino de lo que estamos convencidos es que la manera de combatir
el abuso de las drogas, el consumo y sobre todo las adicciones, no es prohibiendo las drogas, sino es con programas de educación y de salud pública. Totalmente, ¿no? Y eso es posible con los impuestos que uno genera y que además creo que sí es importante señalar, la mayoría de las personas que usan marihuana, solo es el 9% que desarrollan un tipo de uso problemático. Entonces, en realidad, la mayoría son como la mayoría de los usuarios de alcohol. No tienen problemas y todo está bien, y eso entonces es de que sí necesitamos tratamiento de calidad, pero no para todos los que usamos sustancias ilegales. No, totalmente, y si hay un problema de drogas en México es el alcohol, ahí sí es, ese sí es un problema nacional, ¿no? Bueno, y eso es algo entonces que se habla entre familia y cómo podemos asegurar que las personas no vayan a estos centros como anexos, sino que haya un tratamiento de calidad. Sara, muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Seguiremos en contacto. Perfecto. Gracias. Gracias a Sara Snap. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar para analizar las coberturas de las campañas electorales en los medios de comunicación. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.